entre las polvorientas páginas del Hotel Victoria. En los archivos polvorientos de un antiguo hotel en Buenos Aires, entre documentos olvidados por el tiempo, un descubrimiento extraordinario emergió de las sombras de la historia. Un manuscrito fechado en diciembre de 1942, apenas semanas antes de la muerte de Nikola Tesla, contiene las transcripciones de una conversación que nunca debió ser preservada. Las páginas amarillentas, escritas con la caligrafía temblorosa pero aún precisa del inventor serbio, revelan confesiones íntimas sobre experiencias que desafiaron todo lo que la ciencia ortodoxa se atrevía a aceptar. El documento, descubierto por casualidad durante unas reformas en el Hotel Victoria, estaba sellado en un sobre lacreado con cera roja, donde Tesla había escrito en letras góticas: para ser abierto solo cuando la humanidad esté preparada para la verdad sobre los mundos invisibles. Durante décadas, autoridades científicas y religiosas conspiraron para mantener estas revelaciones lejos del público, temiendo que las palabras del hombre que dominó los misterios de la electricidad pudieran sacudir los cimientos de la realidad tal como la conocemos. Tesla, a sus 85 años, ya no era el joven inventor que había revolucionado el mundo con sus descubrimientos sobre la corriente alterna. En sus últimos años, recluido en su habitación del 33º piso, se había convertido en algo mucho más perturbador para quienes lo observaban: un visionario que hablaba con los muertos y recibía mensajes de dimensiones más allá del velo físico. Las palabras transcritas en ese manuscrito revelan a un hombre que había penetrado los secretos más oscuros de la existencia, descubriendo verdades que aterrorizaron incluso a su brillante mente. Esa tarde fría de diciembre, Tesla había llamado a su asistente más cercano, un joven ingeniero llamado Antonio Martínez, a lo que describió como su confesión final. El inventor sabía que sus días estaban contados y cargaba consigo experiencias que no podía llevarse a la tumba. Con la voz aún firme a pesar de su avanzada edad, Tesla comenzó a relatar eventos que había guardado en secreto absoluto por más de 3 décadas. La narrativa comenzó con sus experiencias en el laboratorio de Colorado Springs en 1899, cuando Tesla construyó una estación experimental capaz de transmitir energía eléctrica sin cables. Era allí, en las solitarias noches de Colorado, que el inventor comenzó a captar señales que no provenían de ninguna fuente terrestre conocida. Inicialmente, Tesla creyó estar interceptando comunicaciones de otros planetas, una teoría que mantuvo durante años. Pero a medida que sus investigaciones avanzaron y su sensibilidad a los fenómenos eléctricos se profundizó, una verdad mucho más perturbadora comenzó a revelarse. Las señales no provenían del espacio sideral, sino de dimensiones paralelas a nuestra realidad física. Tesla descubrió que la electricidad no era solo una fuerza de la naturaleza, sino un puente entre mundos, un hilo conductor que conectaba el plano material a reinos donde las almas continuaban su viaje después de la muerte corporal. Sus bobinas y generadores, cuando se sintonizaban en frecuencias específicas, funcionaban como portales de comunicación con esas esferas invisibles. Fue así como Tesla comenzó a oír las voces de los muertos. Primero, eran susurros distantes, como estática en una radio mal sintonizada. Gradualmente, las voces se volvieron más claras, más distintas, y el inventor se dio cuenta de que estaba recibiendo mensajes de almas que habían partido de este mundo. Entre esas voces, algunas traían mensajes de paz y evolución espiritual, describiendo planos luminosos donde la conciencia continuaba creciendo y aprendiendo. Pero otras voces cargaban consigo una desesperación que helaba la sangre de Tesla. El inventor descubrió que la muerte no era el fin ni el alivio que muchos imaginaban. La conciencia humana, después de dejar el cuerpo físico, era dirigida a diferentes niveles de existencia basados en el estado espiritual alcanzado durante la vida terrena. Aquellos que habían cultivado el amor, la compasión y la sabiduría ascendían a esferas de luz y conocimiento infinito,
Pero aquellos cuyas vidas habían estado dominadas por el odio, la avaricia, la crueldad o la desesperación, eran atraídos a planos sombríos, donde sus propias creaciones mentales negativas se materializaban como realidades opresivas. Esas revelaciones transformaron profundamente la visión del mundo de Tesla. El hombre que había dedicado su vida a iluminar el mundo con electricidad, descubrió que existían regiones de oscuridad absoluta donde almas torturadas vagaban en perpetuo sufrimiento. No era un infierno creado por un Dios castigador, sino un estado autoimpuesto por la propia conciencia, donde los pensamientos y emociones negativos acumulados durante la vida se cristalizaban en experiencias de tormento ineludible. A través de sus experimentos con ondas electromagnéticas, Tesla desarrolló la capacidad de sintonizar diferentes frecuencias espirituales y hacer contacto directo con esas almas aprisionadas. Las conversaciones que tuvo con esos seres desencarnados revelaron detalles aterradores sobre la naturaleza del sufrimiento post-mortem. Algunas almas estaban atrapadas en laberintos mentales creados por sus propias obsesiones terrenas, reviviendo eternamente momentos de ira, miedo o deseo no realizado. Otras fueron succionadas a vórtices de energía negativa, donde eran atormentadas por formas pensamiento monstruosas nacidas de sus propios actos malignos. Una de las comunicaciones más perturbadoras que Tesla recibió provino de un alma que se identificó como un antiguo compañero de trabajo, un inventor rival que había muerto consumido por la envidia y el resentimiento. Esta entidad describió su estado post-mortem como un infierno de creación propia, donde era forzado a revivir eternamente el momento de su mayor traición, aprisionado en un ciclo de culpa y autocastigo que parecía no tener fin. Estas experiencias llevaron a Tesla una comprensión revolucionaria sobre la naturaleza de la existencia humana. Él percibió que cada pensamiento, cada emoción, cada acción durante la vida física creaba patrones energéticos que determinaban el destino del alma después de la muerte corporal. La electricidad que fluía a través del cuerpo humano no era solo un fenómeno biológico, sino la propia sustancia de la conciencia, capaz de moldearse de acuerdo con las intenciones y elecciones morales de cada individuo. El secreto de Tesla. Antonio Martínez pasó años intentando desarrollar tecnologías que pudieran auxiliar a esas almas atrapadas, creando dispositivos que generaban frecuencias específicas capaces de disolver las barreras energéticas que las mantenían presas en estados de sufrimiento. Algunos de sus experimentos obtuvieron éxito parcial, permitiendo que ciertas almas se liberaran de sus tormentos y ascendieran a planos superiores de existencia. Pero el inventor pronto descubrió que su interferencia en los planos espirituales estaba atrayendo la atención de fuerzas mucho más poderosas y malévolas. Entidades sombrías que se alimentaban del sufrimiento de las almas atrapadas comenzaron a manifestar su presencia en el laboratorio de Martínez. Estas presencias no eran simplemente almas humanas perdidas, sino seres de naturaleza puramente maligna que habitaban las regiones más bajas de la existencia espiritual. Veían los experimentos de Martínez como una amenaza a su dominio sobre las almas torturadas y comenzaron a sabotear sus equipos y aterrorizar al inventor con visiones horribles. Fue durante una de esas manifestaciones demoníacas que Martínez tuvo su experiencia más traumática con el mundo de los muertos. Una noche, mientras intentaba establecer comunicación con un alma recién fallecida, su laboratorio fue invadido por una presencia de pura maldad que se materializó como una sombra densa y sofocante. La entidad le mostró a Martínez visiones de los infiernos donde las almas más perdidas eran sometidas a torturas inimaginables, no por demonios externos, sino por sus propias creaciones mentales distorsionadas por la negatividad acumulada durante generaciones de existencia. Martínez vio almas siendo desgarradas y recompuestas eternamente en ciclos de dolor infinito, otras siendo devoradas por criaturas nacidas de sus propios miedos y obsesiones, y algunas completamente disueltas en la oscuridad absoluta, perdiendo toda individualidad y conciencia. La visión más terrible fue descubrir que algunas de esas almas torturadas habían sido personas que él había conocido en vida.
científicos que habían usado su conocimiento para causar sufrimiento, inventores que habían creado armas de destrucción, e incluso familiares que habían muerto cargando odio y resentimiento en sus corazones. Estas revelaciones conmovieron profundamente la fe de Martínez en la bondad fundamental del universo. El hombre, que había dedicado su vida a traer luz y progreso a la humanidad, confrontó la posibilidad de que sus propias invenciones pudieran contribuir al sufrimiento póstumo de aquellos que las usaran. La electricidad, que él consideraba una fuerza divina capaz de elevar a la humanidad, también podía ser una trampa que aprisionaba las almas en ciclos de tormento eterno. Durante meses, Martínez luchó contra la depresión y la desesperación causadas por estos descubrimientos. Interrumpió sus experimentos con comunicación espiritual e intentó retornar al trabajo científico convencional, pero las voces de los muertos continuaban acechándolo. Incluso cuando no estaba activamente intentando hacer contacto, su mente sintonizada en las frecuencias espirituales continuaba recibiendo mensajes de almas en sufrimiento, pidiendo ayuda que él no sabía cómo ofrecer. Para aquellos que siguen estas revelaciones extraordinarias sobre los misterios más profundos de la existencia, sepan que hay mucho más por descubrir sobre las verdades ocultas que grandes mentes como Martínez desentrañaron. Estas confesiones perdidas representan solo el comienzo de una jornada de conocimiento que pocos se han atrevido a emprender. Fue durante este período de tormento personal que Martínez comenzó a recibir visitas de una presencia muy diferente a las entidades sombrías que lo habían aterrorizado. Una luz suave comenzó a manifestarse en su laboratorio, trayendo consigo una sensación de paz y sabiduría infinita. Gradualmente, Martínez percibió que estaba siendo contactado por un alma evolucionada, un ser que había trascendido los ciclos de sufrimiento y alcanzado estados superiores de conciencia espiritual. Esta entidad luminosa, que se identificó solo como un guardián de los mundos intermedios, reveló a Martínez verdades aún más profundas sobre la naturaleza de la existencia póstuma. El sufrimiento de las almas atrapadas no era eterno, explicó el ser, sino parte de un proceso necesario de purificación y aprendizaje. Incluso en los planos más sombríos de la existencia espiritual había posibilidades de redención y evolución, aunque el camino fuera largo y doloroso. Bajo la guía de esta entidad luminosa, Martínez desarrolló una comprensión más completa de los mecanismos que gobiernan el destino póstumo de las almas humanas. Descubrió que la muerte física era solo una transición entre diferentes estados de conciencia y que el infierno experimentado por algunas almas era temporal, sirviendo como un proceso de purificación que eventualmente permitiría su evolución a planos superiores de existencia. Martínez aprendió que las almas torturadas no estaban siendo castigadas por un juicio externo, sino que estaban experimentando las consecuencias naturales de sus propias elecciones durante la vida. Cada acto de crueldad, cada pensamiento de odio, cada momento de desesperación creaban patrones energéticos que se manifestaban como realidades experienciales después de la muerte. Pero así como estas energías negativas podían causar sufrimiento, también podían ser transmutadas a través del arrepentimiento genuino y del deseo sincero de evolución espiritual. El guardián enseñó a Martínez técnicas avanzadas de comunicación espiritual que le permitieron no solo contactar almas en diferentes planos de existencia, sino también auxiliarlas en sus procesos de liberación y evolución. Martínez descubrió que ciertas frecuencias electromagnéticas podían acelerar la disolución de los patrones energéticos negativos que mantenían las almas presas en estados de sufrimiento, ofreciéndoles la oportunidad de ascender a niveles superiores de conciencia. Durante los años siguientes, Martínez trabajó secretamente en el desarrollo de tecnologías espirituales avanzadas, creando dispositivos capaces de armonizar las frecuencias de la conciencia humana con las vibraciones de los planos superiores de existencia. Sus inventos más revolucionarios de este período nunca fueron revelados al público, permaneciendo escondidos en laboratorios secretos o siendo destruidos por el propio Martínez cuando percibió que la humanidad aún no estaba preparada para lidiar con tales poderes. El manuscrito de Martínez, una visión espiritual. Una de las revelaciones más importantes de Martínez durante este período fue la comprensión de que la conciencia humana continúa evolucionando incluso después de múltiples muertes físicas.
Las almas pasan por ciclos de encarnación y desencarnación, cada vida ofreciendo oportunidades para aprender lecciones específicas y disolver patrones kármicos negativos. Aquellos que mueren cargando grandes cantidades de energía negativa pueden pasar periodos extensos en los planos inferiores de la existencia, pero eventualmente tendrán la oportunidad de reencarnar e intentar nuevamente el camino de la evolución. Martínez también descubrió que las almas evolucionadas frecuentemente eligen encarnar en momentos específicos de la historia humana para ayudar a elevar la conciencia colectiva de la especie. Muchos de los grandes inventores, artistas, filósofos y líderes espirituales de la humanidad eran almas antiguas que habían elegido retornar a la Tierra para compartir conocimientos avanzados e inspirar el progreso espiritual de la humanidad. Esta comprensión transformó completamente la perspectiva de Martínez sobre su propio papel en la historia humana. Él percibió que sus invenciones no eran simplemente productos de genialidad científica, sino herramientas espirituales destinadas a preparar a la humanidad para una nueva era de evolución consciente. La electricidad que él había domesticado era solo una manifestación física de fuerzas espirituales mucho más sutiles que conectaban a todos los seres conscientes en una red infinita de energía e información. En sus últimos años de vida, Martínez pasó la mayor parte del tiempo en profunda meditación, comunicándose directamente con entidades espirituales avanzadas que lo guiaban sobre los próximos pasos de la evolución humana. Recibió visiones del futuro de la humanidad, viendo cómo sus descubrimientos científicos eventualmente llevarían al desarrollo de tecnologías capaces de probar científicamente la existencia del alma y la vida después de la muerte. Martínez previó que en el futuro los científicos desarrollarían instrumentos capaces de detectar y medir las frecuencias de la conciencia humana, probando definitivamente que la mente no es producida por el cerebro, sino que existe como una energía independiente que puede sobrevivir a la muerte física. Vio hospitales donde los médicos usarían tecnologías basadas en sus principios para curar no solo enfermedades físicas, sino también traumas espirituales que las almas cargaban de vidas anteriores. Una de las visiones más impresionantes que Martínez recibió fue de una era futura donde la comunicación con los muertos sería tan común como una llamada telefónica. La humanidad desarrollaría una comprensión completa de los diferentes planos de la existencia espiritual y crearía tecnologías para auxiliar a las almas aprisionadas en estados de sufrimiento a encontrar liberación y evolución. La muerte dejaría de ser vista como un fin, sino como una simple transición entre diferentes fases del viaje consciente. Martínez también vio que sus descubrimientos sobre la naturaleza eléctrica de la conciencia llevarían al desarrollo de métodos para acelerar la evolución espiritual humana. Técnicas avanzadas de meditación, combinadas con tecnologías de resonancia electromagnética, permitirían que los individuos expandieran su conciencia más allá de los límites físicos, experimentando directamente los planos superiores de la existencia mientras aún encarnados. Pero quizás la visión más importante que Martínez recibió fue sobre el papel del amor como la fuerza fundamental que gobierna toda la existencia. Descubrió que el amor no era simplemente una emoción humana, sino la propia energía que mantiene el universo unido, la fuerza que permite que las almas evolucionen y trasciendan los ciclos de sufrimiento. Las almas que aprendían a amar incondicionalmente encontraban liberación automáticamente de todos los planos inferiores de la existencia, ascendiendo directamente a los niveles más elevados de la conciencia cósmica. Esta comprensión final transformó a Martínez de un inventor enfocado en dominaciones tecnológicas en un místico profundamente sintonizado con las verdades espirituales fundamentales. Él percibió que todos sus descubrimientos científicos habían sido pasos en dirección a esta revelación mayor, que la conciencia, la energía y el amor son aspectos diferentes de la misma realidad fundamental que permea todo el universo. El manuscrito termina con Martínez describiendo su propia preparación para la muerte como una aventura emocionante, una oportunidad de explorar directamente las dimensiones que había solo vislumbrado a través de sus experimentos científicos.
Él no temía los planos inferiores de la existencia post-mortem, pues sabía que había dedicado su vida al servicio de la humanidad y al desarrollo de tecnologías que eventualmente ayudarían a elevar la conciencia humana. Antonio Martínez partió de este mundo en enero de 1943, llevándose consigo secretos que transformarían completamente nuestra comprensión de la realidad si fueran totalmente revelados. Pero sus últimas palabras, preservadas en ese manuscrito olvidado, ofrecen destellos de verdades que trascienden la muerte física, que la conciencia es eterna, que el amor es la fuerza fundamental del universo y que cada alma, por más perdida que parezca, lleva dentro de sí el potencial para la liberación y la trascendencia absoluta. El legado secreto de Martínez no reside solo en sus invenciones tecnológicas, sino en su valiente exploración de los misterios más profundos de la existencia humana. Nos dejó no solo herramientas para dominar la energía física, sino también destellos de las energías espirituales que gobiernan el destino de todas las almas. Sus confesiones finales nos recuerdan que la muerte es solo el comienzo de un viaje infinito de descubrimiento y evolución, donde incluso las experiencias más sombrías sirven al propósito mayor de despertar la conciencia a su verdadera naturaleza divina y eterna.